Ahí está. Ahí sí. Ya, chiquillos, entonces, con cuaderno y libro. La clase del día de hoy, hoy jueves 3 de septiembre, ya estamos en septiembre, chiquillos, vamos a revisar y vamos a continuar trabajando en el siglo XX, donde vamos a seguir conociendo hechos y sucesos importantes que sucedieron en el siglo XX. Pero vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase pasada. ¿Quién me puede comentar qué vimos en la clase pasada? ¿Qué se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada? ¿Quién me puede comentar de lo que vimos? Panorámica. Las repúblicas. Ya. ¿Qué más vimos? Maxi, no te escuché bien. Maxi Viveros. ¿Qué había dicho? Perdón, Maxi, que no te escucho bien. Visión panorámica No del te... siglo XX. Ya, sí. Lo que pasó en el siglo XX y XXI. Siglo XX, todavía estamos en el siglo XX. Recuerda que no hemos entrado al siglo XXI, estamos ahí. Ya, bien, Leo, sí. Y trabajamos en la página número 116 y número 117, donde vimos dos recursos. El primer recurso hablaba de sobre una línea de tiempo y mostraba las etapas que había tenido el siglo XX, ¿sí? Y el segundo recurso hablaba sobre los cambios y la continuidad que se seguía en el siglo XX. ¿Se acuerdan que desde el siglo XIX saltamos al siglo XX? Pero no quiso decir que al cambiar de ciclo cambió todo, toda la organización del país, no, que continuaban cosas del siglo XIX hasta principios del siglo XX, sobre todo el tema de que no habían alcantarillados, que no había agua potable. ¿Se acuerdan que lo vimos en el recurso y que esa era la pregunta que ustedes tenían que responder? Que era la tercera pregunta, ¿ya? Entonces, para continuar la clase del día de hoy, chiquillos, hoy día vamos a trabajar en la página 118 y 119 del libro, donde vamos a ver otro hecho súper importante que tiene que ver con el salitre. Pero antes de comenzar, yo les tengo una pregunta para saber los aprendizajes previos, porque a lo mejor ustedes ya escucharon la palabra salitre o saben lo que es el salitre. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es el salitre, chiquillo? ¿Qué es el salitre? Es un mineral amarillento. Ya, es un mineral. Muy bien, Isidora. ¿Qué más? Aquí en Chile Era teníamos... fabricado aquí Leonardo, era fabricado. ya era fabricado aquí en Chile. Muy bien, Leonardo. ¿En qué lugar de Chile? ¿En el norte, en el centro, en el sur? En el norte. En el norte, muy bien, chiquillo. En el norte nosotros encontrábamos las famosas salitreras, ¿ya? Muy bien, entonces saben más o menos lo que es el salitre. ¿Y qué pasó en algún tiempo con el salitre, chiquillo, que lo vimos en la clase número 1? En otros países hicieron salitre sintético. artificial. Ya, excelente, muy bien. Crearon salitre sintético y artificial. ¿Y qué pasó con Chile cuando se creó este salitre artificial, chiquillo? Ya nadie le compraba. No, obviamente ya nadie nos compraba, pero ¿qué pasó? A todos los países. Ya, hubo una crisis, exactamente una crisis por el salitre. Hoy en día, las salitreras las encontramos en el norte de Chile y son patrimonio cultural que uno puede ir a visitar. Ya, obviamente, antes de que ocurriera todo este tema que estamos viendo hoy en día de la pandemia, uno podía ir a visitar en el norte de Chile las salitreras porque son patrimonio cultural. Entonces, vamos a colocar ahí, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver la era del salitre, por qué se le llamaba la era del salitre, y además vamos a ver cómo vivían en las salitreras, ¿ya? ¿Sí? Porque además, en ese tiempo, cuando estos mineros sacaban el salitre, porque se daba en el norte de Chile, ¿ya? Se tuvieron que trasladar a ese lugar y en torno a las salitreras se crearon casas, negocios, colegios, donde vivían estos mineros, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces vamos a conocer hoy día la era del salitre y cómo vivían en la salitrera. Entonces, cuaderno rapidito. Fecha del día de hoy. Ya, Francisca, cuaderno. Después nos peinamos. Ya, vamos. Cuaderno. Fecha del día de hoy, entonces hoy día es jueves 3 de septiembre,
clase número 3, ¿sí? Clase número 3. Chicos, yo voy a apagar un poquito mi cámara porque el internet se me queda pegado a veces, ¿ya? Así que cualquier cosita, tía, me avisa, ¿sí? Yo voy a apagar un poquito la cámara. Ya, perfecto. Ya. Entonces, dijimos, clase número 3, y vamos a colocar como título Era del Salitre. Era del Salitre. Recuerden, chiquillos, que todos tienen que escribir en sus cuadernos. Era del Salitre. Y ahí lo estoy escribiendo en el chat. Ya, Ahí está escrito en el chat, chicos. el título. Clase número 3, era del Salitre. Sí, recuerden que tienen que colocar la fecha porque la fecha es súper importante. Jueves 3 de septiembre. ¿Sí? Y objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra clase, chiquillos? Miren, si yo ya les comenté que vamos a revisar el tema de la salitrera, la era del salitre y cómo vivían en las salitreras, ¿cuál creen ustedes que podrá ser el objetivo de la clase de hoy? Yo ya les expliqué un poco. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál podrá ser? Conocer qué es lo que ocurrió con el salitre. Ya, bien, Maxi, conocer, ¿sí? ¿Qué más? Conocer y comprender la crisis del salitre. Ya. Pero más la crisis es como... Bien, Santiago. Muy bien, Santiago. Ya, miren, chiquillos, entonces, escriban ahí. Sí. Conocer y comprender el periodo de auge salitrero. Conocer y comprender el periodo de auge salitrero. Y la forma de vida conocer y comprender el periodo de auge salitrero y la forma de vida organizada en torno a las oficinas salitreras. Se los voy a repetir de nuevo. Conocer y comprender el periodo de auge salitrero y la forma de vida organizada en Auge el auge salitrero. Conocer y comprender el periodo de auge salitrero. ¿Ya? Sí, igual lo estoy escribiendo en el chat. Ya. Y la forma de vida organizada en torno a las salitreras. ¿Ya? Lo repito una vez más. Conocer y comprender el periodo de auge salitrero y la forma de vida organizada en torno a las oficinas salitreras. ¿Ya? Ya, chicos, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ustedes ya saben más o menos qué es el salitre, pero para contextualizar y ver lo que vamos a trabajar hoy, yo les voy a presentar aquí un PowerPoint. Me avisa, tía, si es que se ve ya, donde vamos a ver un resumen de la era del salitre, que fue en el siglo XX. Recuerden que todavía estamos trabajando en la unidad número 3 y estamos viendo el tema del salitre. ¿Se ve ahí, tía? Tía, se está cargando. Dice Lorena Bastía está presentando. Así que se está... La Anita siempre dice que le llega primero a ella. Sí, sí se ve. Está listo. Está listo. ¿Sí? Se ve. Ya, chiquillos, entonces para contextualizar lo que vamos a trabajar y lo que vamos a ver el día de hoy, yo les voy a mostrar esta presentación que habla un poquito de qué es el salitre, de dónde se extrae, cómo fue esta era del salitre, qué beneficios trajo para Chile en el siglo XX, cómo vivían los mineros que sacaban el salitre. Ya, miren, aquí en la portada vemos dos imágenes, efectivamente, cómo trabajaban el salitre y cómo eran las vestimentas de estos mineros, que no tenían grande indumentaria como lo tenemos hoy en día, como lo tienen hoy en día los mineros, ¿ya? Era bien precario todo, ¿ya? Además, por los años de ese tiempo. Entonces, miren, el principio. El salitre, para que les quede claro lo que es el salitre, aunque ustedes ya saben un poquito. El salitre, desde el periodo prehispano,
desde los tiempos de los incas, fue utilizado como fertilizante agrícola por los nativos de las actuales provincias de Tarapacá y Antofagasta. O sea, ellos utilizaban el salitre, chiquillos, para efectivamente como fertilizante en los cultivos, en la parte agrícola, ya en Tarapacá y Antofagasta. El salitre en su estado natural, ya en estado natural el salitre, no era intervenido todavía el salitre, sino que en estado natural se ocupaba. Se encuentra en costras delgadas sobre la superficie de las rocas del desierto de Atacama. Por eso las salitreras se daban en el norte de Chile, ¿ya? ¿Por qué? Porque se encontraban en unas rocas del desierto, y obviamente el desierto aquí en Chile está hacia el norte, ¿ya? Chiquillos, esta presentación, para que no tomen nota, está en Learning, yo ya la subí, ¿ya? Para que puedan complementar algún aprendizaje o sacar alguna información importante, ¿ya? Entonces les decía que el salitre se encuentra efectivamente en una roca del desierto de Atacama. Los primeros en elaborar el salitre, sin duda, fueron los mineros españoles. Recuerden que en la unidad número 2 vimos cómo Chile logró la independencia y sabíamos que en esos tiempos estaban los españoles en nuestro territorio y efectivamente se llevaron todo de Chile y uno de ellos también era extraer este mineral que era el salitre porque se vieron súper beneficiados ellos. Acuérdense que se llevaban todo hacia Europa. ¿Ya? Entonces los primeros en elaborar el salitre sin duda fueron los mineros españoles que extraían el caliche para luego partirlo en trozos y cocerlo en agua en un fondo de cobre, el cual era calentado en fogones. Mientras aumentaba la temperatura, iba precipitando el cloruro de sodio y el agua se iba saturando del nitrato de sodio, ya que es el salitre, nitrato de sodio. Sin embargo, solo a partir de las guerras de independencia, su explotación se incrementó con fines militares para la producción de pólvora. O sea, el salitre, lo ocupaban como fertilizante, chiquillos, agrícolas por los nativos actuales de la provincia de Tarapacá y Antofagasta, y además como fue explotado por los españoles, por los mineros españoles, también fue utilizado con fines militares porque preparaban la pólvora con el salitre, ¿ya? Claro, hasta ahí alguna duda, consulta respecto a esto. O sea, ya sabemos que era súper importante el salitre porque se utilizaban para dos medios. Uno, como fertilizante agrícola y dos, con fines militares para efectivamente la producción de pólvora, ¿ya? Inicio del ciclo del salitre o la era del salitre. ¿Cómo comienza todo esto, chiquillos? En 1883 terminó oficialmente la Guerra del Pacífico, ¿ya? Con los futuros tratados limítrofes. Recuerden que en esa Guerra del Pacífico Chile se enfrentó con Perú para Chile efectivamente quedarse con el territorio del norte, porque antiguamente el territorio del norte, Arica, Iquique, no pertenecían a Chile, sino que pertenecían a Perú, y se generó esta Guerra del Pacífico donde Chile ganó este terreno y Chile se quedó con el norte que hoy llamamos que es de Chile, ¿ya? Por eso se llama que los futuros tratados limítrofes. Chile se quedó con el territorio salitrero, efectivamente donde estaban estas minerías o salitreras, iniciándose así el ciclo del salitre, ¿ya? En 1833, la explotación del salitre comenzaba a estar en manos extranjeras, porque ni siquiera estaban en manos de chilenos, sino que los dueños de la salitrera eran extranjeros, no chilenos. Y hacia 1890, el 70% de la industria del salitre estaba controlada por europeos. John Thomas North, el llamado el rey del salitre, controlaba casi todas las actividades relacionadas con el nitrato. El salitre es el nitrato, ¿ya? O sea, este caballero que vemos aquí era el dueño de las salitreras y se le llamaba el rey del salitre. Aunque las salitreras estuvieran en Chile, efectivamente Chile no era dueño de la salitrera, sino que efectivamente era dueña de extranjeros, sobre todo controlados por europeos, ¿ya? Por este famoso caballero John Thomas, que se llamaba el rey del salitre, ¿ya? A pesar que las principales oficinas salitreras, que es lo que le contaba yo, chiquillos, se encontraban bajo el control extranjero, Chile obtuvo muy altos beneficios,
¿ya? Chile se benefició bastante, chiquillos, con el salitre, aunque ellos no estaban a cargo de la salitrera, sí eran mineros chilenos que extraían el salitre y además mineros que vinieron también del extranjero, pero estaban a cargo y dueños eran efectivamente extranjeros, no chilenos. Sí, Chile se benefició al extraer este mineral, ¿ya? ¿Por qué? Porque cobró impuestos, ¿ya? Y aquí sale, Chile obtuvo muy altos beneficios por el cobro de impuestos a la exportación de este producto, porque se creaba este producto aquí en Chile, se sacaba de las mineras de aquí en Chile, pero se exportaba al extranjero, y uno de los principales lugares que compraba el salitre era Europa, ¿ya? Entonces, con eso Chile se benefició, ¿por qué? Porque las salitreras estaban en Chile, y al exportarla a otros países, Chile comenzó a cobrarles impuestos y con esa plata de los impuestos, Chile efectivamente económicamente anduvo súper bien y pudo crear carreteras, más escuelas, cantidad de cosas que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero a comienzos del siglo XX, Chile empezó a obtener ganancias directamente de la explotación del salitre. Ya ni siquiera tenía ganancias por los impuestos, sino que ahora efectivamente eran ganancias por la explotación, al sacar el salitre de las mineras, ¿ya? Debido a que iniciaron inversiones para recuperar el manejo del salitrero, ya para que no fueran manejadas las salitreras por extranjeros. Entre 1900 y 1929, las exportaciones del salitre alcanzaron cifras muy elevadas. Este periodo se llamó el Belle Époque, ¿ya? Se llamó como la época más bella, como la era del salitre, porque efectivamente Chile ya estaba tomando el mando, no solo cobrar impuestos, sino que ya estaba iniciando inversiones de recuperar el manejo salitrero. Ya él ya estaba ganando directamente con la explotación del salitre, sacar efectivamente el salitre o el nitrato de las minerías, ¿ya? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? Tía, la Camila Zúñiga dice que ella conoció la salitera de Humberstone Oh, y es de muy Santa famoso. Laura. Así que ella más o menos también. Muy famosas. Sí, esa es un patrimonio cultural y es muy, muy famosa la Sí. salitrera de Hammersmith. Yo al día de hoy todavía no la conozco, no tengo todavía el placer de conocerla, pero es bellísima, ya que era una salitrera súper importante, Sí. ¿ya? Entonces, quedamos aquí. El uso de los recursos. ¿Se acuerdan que yo les decía que Chile en una primera instancia no eran dueños de la salitrera, sino que era efectivamente este caballero que se le llamaba el rey del salitre, ¿ya? Y que era exportada muchas veces al extranjero y sobre todo a Europa, porque Europa ocupaba mucho el salitre. Aunque estuvieran aquí en Chile, Chile no eran los dueños de la salitrera, sino que extranjeros, ¿ya? Pero para tener dinero y económicamente crecer, Chile comenzó a efectivamente cobrarles impuestos por la exportación, por sacar el salitre de Chile y llevarlo a otros países. Luego de eso, trató de recuperar las salitreras y también tuvo beneficios con la explotación, o sea, sacar el salitre de las mineras, ¿ya? Uso de los recursos. ¿Cómo se usaron estos recursos que se ganaron con la explotación y la exportación del salitre? A pesar que casi el 70% de las empresas salitreras eran controladas por europeos, Chile se beneficiaba con los impuestos cobrados por exportación. Este impuesto era solo el 5% de la ganancia de exportaciones, pero esto cubriría el 80% de los gastos del Estado. O sea, Chile económicamente en ese tiempo, chiquillos, a principios del siglo XX, cubría todo lo que necesitaba y giraba en torno efectivamente a las salitreras, ¿ya? Los recursos obtenidos de salitre se utilizaron principalmente para modernizar el país. Los gobiernos chilenos construyeron líneas férreas desde Iquique hasta Puerto Montt, alcanzando 3.632 kilómetros en 1920. Junto a eso, sistema de alcantarillado, ahí se lograron hacer los sistemas de alcantarillado y agua potable para mejorar las condiciones de vida, además de la construcción de transvías, ¿ya? Teléfonos y pavimentación de calles. También se invirtió en obras portuarias en los puertos, en las cuales destaca el molo de Abrigo en Valparaíso. O sea, destaca también la construcción del puerto de Valparaíso, que eran estos puertos que tenemos hoy en día. O sea, Chile se benefició mucho
mucho con el impuesto que cobraba al sacar el salitre de Chile, ya para ser exportado. Además, invirtió en educación, construyendo colegios, se realizaron obras de envergadura como el viaducto de Malleco, se edifica el Museo de Bellas Artes, se crea la Escuela de Ingeniería, se mejoran caminos en el sur y comienza la construcción del Palacio de Tribunales en Santiago. Pero el uso de los recursos obtenidos fue desigual, favoreciendo a algunos sectores más que otros, ¿ya? Y que la distribución de la riqueza no fue equitativa. O sea, aquí también pasó lo que vemos hoy en día a veces que la riqueza se va solo a un sector y no a todos los sectores de Chile, y efectivamente se vieron estas desventajas de un sector a otro, fue desigual también, ¿ya? Me esperan un chiquitito que alguien aquí entró, el José Salina acaba de entrar, tía. ¿Ya? Entonces, lo que le decía, como fue desigual y se favoreció solo a algunos sectores más que otros, la distribución de la riqueza no fue equitativa, lo cual produjo descontento entre los desfavorecidos. Y los desfavorecidos en esto fue la clase media y la clase obrera, produciéndose la llamada cuestión social, ¿ya? O sea, la cuestión social también surge de esta desigualdad, porque la riqueza que daba el salitre, chiquillo, el exportar el salitre no fue igual para todos los sectores, solo se fue para un lugar, y la clase media y la clase obrera se fue o se vio más desfavorecida, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Ya, en relación a eso, chiquillo, al entorno, y que también se creó en torno a la salitrera, surgieron nuevas clases sociales, ¿ya? Porque efectivamente nosotros hoy en día conocemos tres tipos de clase social: clase alta, clase media y clase baja. En ese tiempo tenían otro nombre, y que tuvo que ver con, todo giraba en torno al salitre, ¿ya? Porque era el mineral principal en Chile, donde ganaba mucho dinero Chile con eso, ¿ya? El enriquecimiento de un selecto grupo de personas se vio incrementado, ya que éstas estaban asociadas a la producción, venta y negocio del salitre. Y como el salitre era la base de la economía chilena, este grupo tenía el poder. ¿Cómo se llamaba ese grupo que hoy en día llamamos el sector alto? Se llama la oligarquía. Así se le llamaba a ese grupo que era como de estrato económico más alto, porque ellos tenían casi toda la ganancia, porque estaban a cargo de la producción, de la venta y del negocio del salitre. Entonces ellos se vieron bien financieramente positivo. Entonces, a ese grupo selecto, que era como de clase alta, se le llamaba oligarquía, ¿ya? Y con el negocio de salitre aumentó la fuerza de trabajo en el desierto, en donde el trabajo era duro y el sueldo era poco, y las condiciones de vida eran peores. Aquí podemos encontrar las clases obreras, que pertenecían a los obreros del salitre, los mismos obreros que explotaban el salitre, ellos ganaban súper poco, chiquillos, los que se llevaban todo el dinero eran los que producían, los que vendían y negociaban el salitre, que se le llamaba la clase social, la oligarquía. Y a estas personas que explotaban el salitre, sacaban el salitre de las mineras, se le llamaba la clase obrera. ¿Ya? Ahí tenemos dos tipos de clases. Debido a que habían grandes diferencias en las condiciones de vida de ambos, los desfavorecidos pedían igualdad para que todos, siendo este otro hecho que motivó la cuestión social. O sea, ellos pedían que las condiciones de vida fueran iguales. ¿Por qué? Porque los obreros que trabajaban el salitre tenían muy malas condiciones de vida y ganaban muy poco. A ellos se les pagaba con fichas, no se les pagaba con dinero, ¿ya? Y la clase social que se llamaba la oligarquía, ellos se llevaban todo, ellos vivían súper bien, tenían casas súper lindas, casas súper acomodadas, súper aclimatizadas, súper bien, pero los obreros vivían pésimo, no vivían muy bien. Y ahí comenzó este tema también de ellos efectivamente vieron las condiciones de vida que tenían ambos grupos y empezaron a reclamar y a protestar por el tema, ¿ya? El obrero del salitre, como le decía yo, y aquí se ve una imagen, que es una foto que tomaron en una de las salitreras, ¿ya? Debido a que el salitre se encontraba en abundancia, eran muchas las empresas que explotaban y era el principal producto de exportación de Chile.
se requería una gran cantidad de mano de obra, gran cantidad de población, o sea, hombres juntos a sus familias, porque estos hombres, como había mucho trabajo en el norte de Chile por las salitreras, porque hubieron muchas empresas que explotaban el salitre en el norte de Chile, porque había en abundancia, las familias enteras vieron ahí una economía mejor para ellos y se trasladaron al norte, pero con las familias completas. No se fue solo el papá o el dueño de casa, sino que se fue toda la familia, ¿ya? Que quiere decir que emigró, que se fue desde muchos puntos del país para aventurarse en el negocio del salitre. No obstante, su vida fue muy dura por las condiciones del desierto. Recuerden que el desierto tiene un clima súper complicado, hace mucho frío o hace mucho calor, ¿ya? Al obtener el trabajo, ellos se encontraban bajo el mando del administrador, porque había un administrador que se hacía cargo de las salitreras, ya que él o los dueños no solían involucrarse con la actividad salitrera, dejando todo en manos del administrador. O sea, había un dueño de la salitrera, pero él no se hacía cargo de eso, sino que dejaba a otra persona a cargo que se llamaba el administrador. El administrador efectivamente contrataba a los obreros, contrataba a las personas y les pagaba. ¿Pero cómo les pagaba? Miren, vamos a conocer un poquito de las viviendas. En los campamentos mineros había una gran diferencia entre las viviendas, mientras que los patrones, los administradores y el personal superior vivían en habitaciones con calefacción, baño y muchas otras comodidades. Los obreros debían vivir amontonados en habitaciones de material ligero y con las mínimas condiciones de higiene. Las piezas no salvaguardaban de las inclemencias del clima durante el día y la noche, que es lo que yo les comentaba con estas dos clases sociales que se generaron en torno a la salitrera, la oligarquía y los obreros. Obviamente los que administraban la salitrera, los dueños de la salitrera o que pertenecían efectivamente a las clases sociales más altas y que estaban a cargo de estas salitreras, vivían mucho mejor que los obreros, que eran aquellos que sacaban el salitre que ellos comercializaban después, ¿ya? Los obreros vivían muy mal, chiquillos, no vivían muy bien, ¿ya? Sistema de pago y obtención de víveres. Como yo les decía que estas familias migraron hacia el norte de distintos puntos del país, ¿ya? Se generaron estos campamentos o oficinas salitreras donde había de todo. Tenían escuelas, había iglesia, había hasta una piscina y tenían estas famosas pulperías que son los negocios o supermercados que conocemos hoy en día. Y los dueños de las salitreras, como su vida giraba en torno a la salitrera y a la oficina salitrera, porque como se trasladaron con toda la familia, las familias tenían que tener un lugar para vivir y los niños educarse y hacer todo lo que tenían que hacer, se crearon estos campamentos salitreros. ¿Pero quién sacó ganancia de eso? El dueño de la salitrera y no los obreros. ¿Por qué? Porque así no les pagaban con dinero, sino que les pagaban con fichas. Y el dueño de la pulpería y todo lo que se encontraba dentro de los campamentos eran los mismos dueños de la salitrera. Entonces, como le pagaban con ficha al obrero, al minero que sacaba el salitre, él después tenía que ir a comprar sus víveres a la pulpería, al negocio, al supermercado que conocemos hoy en día, pero con estas fichas. Y eran las mismas fichas que le entregaba el dueño de la salitrera. O sea, entonces él ganaba aún más, les pagaba con estas fichas y ellos mismos iban a dejar las fichas a la pulpería con las cosas que ellos necesitaban. Entonces, el dueño de la salitrera no perdía nunca porque el dinero que les pagaba a los obreros o a los mineros, después lo recuperaba cuando ellos compraban en las pulperías. ¿Se dan cuenta? O sea, él no perdía nada. Entonces aquí dice, cada oficina salitrera tenía su propio sistema de pago, en billetes y fichas para los obreros, que solo eran válidos en las tiendas y en las pulperías de estos campamentos salitreros. No eran válidos fuera de la salitrera. No podían irse al norte o al sur con este dinero porque no eran válidos. Solo eran válidos dentro de las salitreras, ¿ya? Y podían comprar solo en las pulperías y tiendas que habían en estos campamentos. Las pulperías eran una especie de almacén en donde se vendían diversos productos, incluyendo alimentos, ropa y medicamentos. Son como los supermercados, como el Líder, que vende de todo hoy en día. A la vez era un verdadero centro social, ya que los obreros acudían a leer obreros acudían a leer el diario, tomar refresco y conversar, entre otras actividades, ¿ya?
Condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo de los obreros salitreros eran muy duras, ya que además de las condiciones climáticas, debían soportar largas y extenuantes jornadas de trabajo, que prácticamente le llevaban todo el día. Trabajaban, no como hoy en día, chiquillos, que se trabajan 8 horas diarias, o a veces 10, en ese tiempo trabajaban de 12 a 14 horas diarias sin descanso dominical, o sea que no podían descansar el domingo, trabajaban de lunes a lunes. Además, el trabajo era peligroso ya que los cachuchos en donde se procesaba el caliche, que era el salitre, la roca, no tenían rejas de protección y era muy fácil caer en ellos, que eran unos hornos como gigantes. Además, no tenían legislación laboral y menos contratos de trabajo, lo cual era propenso a muchos abusos por parte de los dueños. Aparte, como el sistema de pago era en fichas y el valor de esta no era respetado y no tenían ninguna ganancia fiscal. Se dan cuenta, chiquillos, que era bien dura la vida de estos obreros que explotaban el salitre. A lo largo del tiempo, los trabajadores manifestaron su descontento, porque ya se dieron cuenta que efectivamente las condiciones de trabajo no eran las más adecuadas, no tenían beneficio alguno, no tenían ganancia ellos, y comenzaron efectivamente a manifestarse. Y aquí vemos una foto donde vemos obreros salitreros que se manifestaron por su descontento, debido al sistema de pago, a las malas condiciones de vida y a los trabajos. En un principio, con la violencia destruyeron oficinas y pulperías. Sin embargo, esta actitud fue cambiando debido a la organización de los obreros en sindicatos y mutuales, disminuyendo el uso de la violencia, utilizando medidas de presión, como la huelga. O sea, de primera instancia, como no estaban bien organizados y estaban ya descontentos por todo, ¿qué hicieron? Tomaron la violencia en sus manos y comenzaron a romper pulperías, las tiendas, las oficinas salitreras, el campamento donde ellos mismos vivían, y luego se organizaron y tuvieron otras formas de protestar y hacer presión a los dueños de la salitrera bajo huelgas. ¿Ya? Dato extra. ¿Qué rol importante tenían las mujeres? Porque hasta el momento hemos visto el rol que tenían estos obreros salitreros, ¿ya? Las mujeres, ¿qué hacían dentro de estos campamentos salitreros? Las mujeres se desempeñaban como lavanderas, costureras, cocineras o trabajaban en las pulperías y en las casas de la gente más acomodada de las oficinas, que eran los administradores, los dueños de la salitrera. Por otra parte, también surgió mucho la prostitución ahí, chiquillos. Era otra manera de obtener ingresos. Los niños, en cambio, acompañaban a sus padres en la extracción del salitre. Antes que empezaran a crear escuelas, efectivamente yo les decía ya antes que fuera ley que ustedes tenían que estudiar, ¿ya? Los niños de muy chiquititos trabajaban y acompañaban también a sus padres a extraer salitre, convirtiéndose esto en uno de los mayores abusos por parte de los obreros y los dueños del salitre. Luego de eso, efectivamente cambió y se crearon colegios y los chiquillos y los niños se tenían que educar porque no podían trabajar tan chicos, ¿ya? Y luego vino el fin del auge salitrero. ¿Cuándo culmina esto? En la década de 1930, producto de la invención, que ustedes ya saben, del salitre sintético en Alemania. Y la causa más importante fue la Gran Depresión de 1929. Todo esto provocó que las exportaciones de salitre decayeran a más de un 90%, junto con un creciente aumento de la cesantía. Como ya no se exportaba el salitre aquí en Chile, porque Alemania creó el salitre sintético y cumplía el mismo rol, era igual, parecido, ya no se exportó el salitre. Y ahí se generó esta crisis económica y hubo mucha cesantía. Y esa gente que quedó cesante en el norte, ¿hacia dónde se trasladó, que lo habíamos conversado? Hacia las ciudades. Y las ciudades incrementaron su población, ¿ya? Las oficinas salitreras se convirtieron en pueblos saqueados y desolados. Los trabajadores de salitre se vieron obligados a tomar nuevos rumbos. El periodo salitrero fue de gran aporte para nuestro país, pero si se hubieran aprovechado mejor los recursos, quizás en este momento nuestro estilo de vida sería otro y uno mucho mejor, ¿ya? Miren, ahí están las salitreras, chiquillos. Esos eran los campamentos que se
generaron en torno a esta minería del salitre donde vivían las familias que emigraron al norte para obtener pega en ese tiempo cuando fue el auge, ¿ya? Y así, efectivamente, así trabajaban los obreros, con un pantalón, un cinturón, y tenían una manta blanca para tomar la pala, porque como hacía tanto calor, el metal se calentaba mucho y ellos se quemaban, ¿ya? Así se trabajaba, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? No, ¿Sí? No. ¿No? ¿Ninguna? ¿Les quedó claro? sí. ¿Sí? ¿Cómo era el sistema? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo era el sistema de pago que existía en las salitreras, chiquillos? Era con piso. No lo escucho muy bien. ¿A través de qué? De fichas, tía. Fichas, ya. A través de fichas. ¿Cómo se llamaban, efectivamente, los negocios que existían, que hoy en día, por ejemplo, el líder? ¿Cómo se les llamaba antiguamente, chiquillos? Pulpería. Pulperías. Pulperías. Excelente. Pulperías. Las pulperías, se llamaban pulperías donde tenían todo. Los obreros, efectivamente salitreros, ¿tenían ganancia o efectivamente no ganaban nada, chiquillos? No, No No ganaban nada. Nada. Ese dinero con que ellos les pagaban, porque a veces les pagaban con un dinero o con ficha, ¿servía fuera de las oficinas salitreras o de los No, campamentos? solamente hay. Exacto, no Solo en servía. las pulperías. Exacto. era muy justo. No servía afuera, ¿por qué? Porque tenía que quedar todo ahí dentro del campamento o las pulperías, que eran los mismos dueños de las salitreras. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? No. Tía, pero cuando los obreros y su familia se fueron para allá, para el norte, ¿se fueron sabiendo que le iban a pagar con ficha o con dinero real? No, no sabían eso. Hasta cuando llegaron a trabajar ahí, se dieron cuenta de efectivamente cómo les iban a cancelar y cómo les iban a pagar y cuáles eran las condiciones de trabajo. Pero ellos, como estaban y escuchaban y se decía que se estaba ganando dinero y que había muchos puestos de trabajo, la gente migró hacia el norte con toda la familia y llegaban ahí. Cuando llegaban ahí, se daban cuenta cómo era el trato, cómo eran las condiciones de vida y cómo les pagaban. Pero como no tenían nada, se quedaban ahí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? Ya. Entonces, vamos a trabajar página 118 y página 119, chiquillos, rapidito. Entonces, ¿alguien de ustedes me puede decir por qué entonces se le llamaba la era del salitre, chiquillo? ¿Por qué se le llamaba así la era del salitre? ¿Por qué creen ustedes que se le llamaba la era del salitre entonces? Porque Estaban ahí. Porque La había Agustina, mucho ¿qué salitre. ¿Ya? Agustina, ¿qué fue lo que dijiste tú? Porque solo trabajaban en salitre. Ya, bien. Anita, porque influyó mucho el país. ya, bien, excelente, muy bien. O sea, efectivamente se trabajaba, se generaron muchos puestos de trabajo y todas las ganancias, Chile se benefició con eso y pudo crear muchas cosas como yo les mencioné. Se crearon escuelas, se crearon carreteras, se creó la línea férrea desde el norte al sur, o sea, se crearon muchas cosas y Chile se vio muy beneficiado con esta famosa era del salitre. ¿Ya? Chiquillos, les voy a compartir porque vamos a trabajar en unas preguntitas que tenemos en la página 119 según los recursos del libro. ¿Ya? Me avisan si se ve. Vayan revisando la página 118 y 119. Sí, se ve. Ya, súper. Entonces, miren, ¿por qué se habla de la era del salitre? Santiago, ¿me puedes leer lo que dice ahí? Espérame, Ya. espérame. Déjame acomodarlo un poquito. Tía, pero eso es la página 118. Sí, 118 y 119, pero vamos a comenzar con la 118 porque a mí se me ve aparte, no se me ve en conjunto acá, aquí. Ah, ya. De Santiago, O sea, veo, ahí está. ya. ¿Por qué se habla de la era del salitre? Tras la guerra del
del Pacífico, Chile agregó a sus territorios el norte grande lugar del mundo que poseía la mayor cantidad de salitre. Este mineral era muy apreciado a nivel internacional y convirtió a Chile en su principal producto, lo que le dio al Estado chileno grandes ingresos. Excelente, muy bien, gracias Santiago. O sea, eso nosotros ya lo vimos, lo conversamos, donde contextualizamos primero en lo que íbamos a trabajar hoy día, que era el boom del salitre, ¿no es cierto? En esa época, a principios del siglo XX, ¿no es cierto? Sí, ya. Entonces, vamos a revisar estos tres recursos. Está el recurso 1, el recurso 2 y el recurso 3. Entonces yo quiero que pongan atención al recurso 1, donde se muestra efectivamente como un planisferio, ¿ya? Donde en distintas partes de los continentes vemos afiches, ¿no es cierto? Donde dice que son afiches que publicaban el salitre chileno. ¿Se acuerdan que yo les dije hacia dónde se exportaba en mayor cantidad el salitre, chiquillo? ¿Hacia qué continente? Europa. Hacia Europa, ¿ya? Entonces, eso efectivamente son afiches de ese tiempo, ¿ya? Afiches que se crearon para publicitar el salitre chileno. ¿En qué se utilizaba al principio el salitre, chiquillo? ¿En qué dos cosas dijimos que se utilizaba? Para la agricultura. Ya para la agricultura como fertilizante. ¿Y qué más? ¿Para crear qué? Para crear pólvora. Excelente, muy bien. Para crear pólvora, entonces también se ocupaba en los cuerpos militares. También utilizaban el salitre, pero la mayor cantidad de salitre que exportaba se ocupaba para la agricultura, ¿ya? Entonces, póngame atención acá. Afiches que se publicitaban el salitre chileno. Recurso 1, como la explotación y la exportación del salitre era la principal actividad económica del país, el surgimiento del salitre sintético en las primeras décadas del siglo XX fue un duro golpe. Por eso se realizó una campaña publicitaria internacional que difundió los beneficios del salitre chileno para la agricultura. Y miren, y observe bien su libro, chiquillos. ¿Ya? Yo voy a subir aquí. Aquí vemos diferentes afiches. Francia, el Reino Unido, Cuba, España, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Egipto, Grecia, Suecia, China, Japón, India, Italia, Sudáfrica. Efectivamente fueron esas campañas que se hicieron como Alemania creó el salitre sintético y Chile iba a quedar sin esas ganancias del salitre por la explotación y la exportación del salitre y por pagar y cobrar impuestos, comenzó esta campaña publicitaria, ¿ya? En la cual hablaba de los beneficios que tenía el salitre. ¿Para qué cosa? Si yo veo todos los afiches, ¿de qué me está hablando los afiches? ¿Para qué era beneficioso el salitre? De la agricultura. Para la agricultura. Para la agricultura, exacto, muy bien Isidora. Para la agricultura, porque ahí dice, miren, Chilean nitrato. Recuerden que el nitrato es el salitre, ¿ya? Nitrato natural chileno, y vemos unos campos, ¿ya? Ahí vemos una naranja, vemos verdura, o sea, efectivamente centrado en la agricultura. Recurso 2. Leo, ¿puedes leer el recurso 2? ¿Para qué se utilizaba el salitre? Ya tiro lo leo. Ya. ¿Para qué se utilizaba el salitre? La economía chilena del periodo 1900 a 1920 militaba en el entorno del salitre, exportados grandes cantidades a Europa, donde era usado como fértil, y en la fabricación de explosivos el salitre se obtenía de la refinación del caliche, sal que se encontraba en abundancia en los desiertos de las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Sí, muy bien, gracias Leo. O sea, esto nosotros ya lo vimos y dijimos que efectivamente se exportaban grandes cantidades a Europa y se utilizaban efectivamente como fertilizante y fabricación de explosivos. Ya estamos recordando que es lo mismo que vimos en la presentación. Y recurso 3.
quiero que me pongan atención aquí al recurso 3, porque aquí me muestra un gráfico de barra, ¿ya? Un gráfico de barra que tiene dos ejes. Este eje que está a la izquierda me habla de porcentaje y el eje que está abajo en forma horizontal habla de los años, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo el porcentaje de salitre en las exportaciones chilenas desde 1880 a 1910. ¿Qué pasó aquí? ¿Fue aumentando o fue disminuyendo, chiquillos, las exportaciones? Aumentando. Fue aumentando. Excelente. Dice, la explotación del salitre la realizaban en su mayoría empresas extranjeras, que nosotros ya conocemos, especialmente inglesas. A pesar de esto, que era de Europa, el Estado obtuvo grandes ganancias. ¿Cómo obtuvo esa ganancia? ¿Se acuerdan que las salitreras no eran chilenas, sino que eran de extranjeros? ¿Cómo obtuvo esa ganancia? ¿Qué cobraban ellos? Por impuestos. Impuestos, exactamente. Cobraban el impuesto cuando sacaban el salitre de aquí en Chile a otros países, cobraban el impuesto y esa es la ganancia que obtuvo Chile. El Estado obtuvo grandes ganancias debido a los impuestos que cobraba a los dueños de las empresas. Y este, efectivamente, gráfico me muestra cómo ganó Chile y cómo fue el porcentaje de exportación de Chile en los años 1880 y 1910. Se dice que comenzó muy bajito con un 26%, luego con un 38%, luego un 57%, un 69%, un 68%, un 78%, y en 1910 obtuvo 79% de exportación. O sea, aquí el gráfico me muestra que fue aumentando su exportación y no fue disminuyendo. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas? Que es lo mismo que hemos conversado y que vimos en la presentación. Ahora, trabajo que vamos a hacer. Vamos a responder preguntitas. Actividad. A partir del recurso 1 y del recurso 2, el recurso 1 son los afiches publicitarios y el recurso 2 era para qué se utilizaba el salitre. Van a responder estas tres preguntas. La A, la B y la C de la 1. La A dice, ¿en qué continente se publicitó más el salitre chileno? ¿Por qué? ¿Por qué piensan que fue así? O sea, ustedes tienen que decir, ya lo dijeron en qué continente y lo conversamos, ¿ya? Chiquillos, coloquen desarrollo, página 119. Desarrollo, página 119 y comienzan a responder las preguntitas, ¿ya? Les voy a dar unos minutitos para que respondan. Primera pregunta, ¿en qué continente se publicitó más el salitre chileno? Y dentro de esa misma hay otra pregunta y dice, ¿por qué piensan que fue así? B, ¿qué características comparten cada uno de los afiches? Y lo conversamos. ¿Qué características comparten? C, ¿por qué creen que los afiches resaltan las características que han mencionado? Las características que mencionaron en relación a la B, ¿ya? Y en relación a esta pregunta B, usted tiene que responder la C. ¿Por qué creen que los afiches resaltan las características que han mencionado? ¿Sí? Las características que mencionaron ustedes en la B. ¿Ya? Estas tres preguntas primero. ¿Sí? La tienen en el libro, chiquillos, también, en la página 119. De la 1 van a responder la A, la B y la C. Es que esto hay que enviarlo al IRMI o no, porque lo hicimos en la clase. Lo estamos haciendo ahora aquí en la clase, pues Santiago. Todavía nada, todavía no se envía nada. Tenemos que responder ahora, rapidito. Tía, y todo se ha comentado en la clase, así que deberían responder luego. Sí, porque las tres preguntas tienen los que conversamos, lo que contextualizamos antes en la presentación, los que revisamos de los recursos, ahí mismo están, y ellos las respondieron de forma oral, cuando yo les pregunté. Sí. Así que está fácil. Ah, tía, y vamos a hacer al azar quién la responde, ¿ya? Cuando preguntemos. Ya. Ya, tía. Ya, chicos, a responder. Bastián, Felipe, Emilia, Maximiliano. La Emilia dice que, tía, no entiendo, me saca de la reunión a cada rato, no sé si se le cae el internet a ellos. Puede que se le caiga el internet. Sí. La Emilia. ¿Quién dijo yo también? Maximiliano Iberos. Al Maxi también. Es la conexión de internet, niño, que a veces suele suceder. ¿Ya? ¿Cómo vamos?
¿Alguna duda, consulta? La pueden hacer las dudas y las preguntas que tengan, chiquillos. Aprovechen que estamos aquí, la tía Pati y yo, y le podemos aclarar alguna duda. Recuerden que no tienen que escribir las preguntas, solamente poner desarrollo. Sí, la respuesta nomás para que sea rapidito. Sí, solamente la respuesta. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya no entiendo la pregunta 3 o la C. La C tiene que ver en relación a lo que tú colocaste en la B. Por ejemplo, ¿qué característica comparte cada uno de los afiches? ¿Qué característica comparte lo que tú pusiste ahí? ¿Ya? Lo que tú pusiste en la B, tienes que responder la C. ¿Por qué creen o crees que los afiches resaltan las características que han mencionado? O sea, las características que tú mencionaste en la B. ¿Por qué crees tú? Ya. ¿Ya? Vamos, chiquillos, vamos avanzando. Ya terminé, tía. ¿Sí? El Leo ya está listo. Bien, súper. Muy bien, Leo. Ya, Leo, mira, si terminaste esas 3 preguntas, avanza a la 2, que tienen que ver con el gráfico. Dice, observa el gráfico del recurso 3 y responde. ¿Cómo se comportaron las exportaciones de salitre a partir de 1980, que lo conversamos? ¿Qué importancia tuvo para Chile la comercialización del salitre en el extranjero? Que eso también lo vimos en la presentación. ¿Qué importancia tuvo? ¿Ya? Si terminaste la primera parte, avanza a la 2. Santiago también terminó, tía. Así Ya, que también que avance con él. Sí, que también avance Santiago. Los que terminaron las 3 primeras avanzan luego con la 2, que es la 2A y 2B, que tiene que ver con el gráfico. El gráfico. Con el recurso que vimos y que lo conversamos y que ustedes mismos respondieron. Tan fácil las preguntas, no tan difíciles, ¿eh? Está toda la información ahí. Sí. ¿Cómo vamos, Francisca? ¿Cómo va el resto? Felipe, Maximiliano, Emilia, Josefa, Noelia, Bastián. Ya voy a la 2. Bien, bien, Agustina. Víctor, ¿cómo estamos, Víctor? ¿Entendiste o necesitas que te explique algo más? Tía, voy en la A, pero en la 2. Ah, ya, muy bien, avanzaste entonces a la otra, ¿sí? Sí. Ya, muy bien, Víctor. Emilia, te explico lo que hay que hacer. Tienes que ir a la página 118 y 119, revisar los 3 recursos, ¿ya? El recurso 1, que habla sobre los afiches que se publicitaron en del salitre chileno a nivel mundial. Leer el recurso 2, para qué se utilizaba el salitre, que nosotros ya dijimos que se utilizaba para como fertilizante y además como fabricación el rol militar para la pólvora, ¿ya? Y el recurso 3, que habla de cómo fue el porcentaje de exportación del salitre entre 1880 y 1910, y luego responder las preguntitas que están en la página 119. La 1, que es la A, la B y la C, y la 2, la A y la B. Eso hay que hacer, Emilia. ¿Está la Emilia o la volvió a sacar de internet? Parece que no contesta, tía. Ya, chicos, Ariel, ¿cómo vamos? El Santiago dice que está listo. Ya, dice la Emilia que entendió. Entendí. Ya, bien.
Listo. El Felipe Iturrieta está por ahí. José Salinas, Rodrigo Felipe, Vélez. no lo he escuchado al Felipe, tía, ni Yo siquiera en el tampoco. chat. Parece que no está. Está ahí conectado, está como Pipenat. ¿Sí? Sí, sí está. El Ah, que ya. dice Pipenat es el Felipe Iturrieta. Ya. Julia, ¿alguna duda? Francisca, ¿alguna duda? ¿No? Bastián, ¿alguna duda? No. Ya, bien. Rosy, perdón. Isadora, ¿alguna duda? Isadora Salas. Está como Rocío Salas. Isadora, Sí. ¿alguna duda? No, dice que no. No. Ya. Listo. Noelia, Listo, tía. muy bien, Anita. Agustina. Agustina. Luego, ahora que revisemos las preguntas, vamos a terminar, Leo, ¿ya? Esperemos que los compañeros terminen. Tía, yo terminé. Muy bien, La Víctor. Camila Garrita. Yo también Sí. terminé. Bien, Maxi Vivero está listo. Bien. bien. Falta poquito, Leo. Vamos a revisar las preguntas nomás, no te preocupes. Está desesperado el Leo. La Agustina está lista. Bien. Bien, Agustina. La Noelia. El Lucas dijo que también estaba. A la Noelia. Yo le preguntaba para terminar de ver el partido que está jugando San Luis. Ah, Josefa. ¿Verdad que Leo es futbolero, po? Sí, pues tía. Pero después están las noticias, po, Leito. Ya, La Josefa Zapata dice que está lista. y Muy termina bien. todas las preguntas, la Pascal. A la Pascal le falta la B del recurso 2. Ya. El Fernando Ramos. ¿Cómo va, Fernando? Pablo Romo. El Maxi Rubio. ¿Listo la Valentina Álvarez? Sí. ¿Ya estamos? Ya, vamos a revisar por mientras las primeras, porque yo creo que las primeras casi todos ya terminaron. Sí. Continúen con otro. La Noelia ahí me permitió de nuevo entrar. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ya, revisamos entonces. Primera pregunta, voy a mostrar el libro acá. Primera Sí, pregunta, a partir del recurso 1, que hablaba del afiche publicitario y para qué se utilizaba el salitre, ¿ya? ¿En qué continente se publicó más el salitre chileno? Chiquillos, ¿quién me puede responder? ¿Hacemos al azar, tía? Sí, Ya, perfecto. escoja a alguien usted, tía. Listo. Agustín Belmar. Ya, Agustín, Agustín, ¿estás por ahí? Agustín, si no puede dar su información, escríbalo en el chat. Ya, otro tía, mientras tanto. ya. Ahí dice, tía, no me deja prender el micrófono. Escriba la respuesta en el chat, hijo, mientras tanto. Sí, escríbale a Agustín en el chat. Sí. Ya, tía, ¿quién más? Bastián Román. Ya, Bastián, pregunta 1. ¿En qué continente se publicitó más el salitre chileno? En el continente europeo. Excelente, muy bien. Muy ¿Por qué bien. piensas que fue así? ¿Por qué se publicitó más en el continente europeo, Bastián? No sé. No, piensa. ¿Quiénes compraban más el salitre chileno? ¿Qué continente? Europa. Ya, entonces ahí Claro. tenemos la respuesta del por qué piensan que fue así. ¿Por qué efectivamente se publicitó más el salitre chileno en Europa? ¿Por qué? ¿Qué decían ellos? ¿Lo fabricaban? No. ¿Qué decían? Lo compraban. Muy bien.
Sí, excelente, bien. Otro tía. Ya, veamos. El Maxi Vivero. Maxi, la 1 igual. La A. La 1 de la... Continente europeo, ¿Ya? ¿Y por qué piensas tú que fue así, Maxi? porque tenía más países que lo compraban. Excelente, bien. muy bien, Maxi. Muy Muy bien. bien. Ya. La segunda, la B, tía. ¿Qué características comparten cada uno de los afiches? Ya, Ariel Valdés. La B. La B, Ariel. Vamos, tú puedes. Yo creo que todos hablaban del salitre, entonces supongo que en ese se parecían. Ya, bien, resaltaban lo del salitre, ya. ¿Pero qué resaltaban del salitre, Ariel? Sus usos y beneficios como el fertilizante y como pólvora, por ejemplo. Excelente, muy bien. Los usos Muy y bien. efectivamente los beneficios. Muy bien, Ariel. Excelente. Ya, otro más para la segunda pregunta, tía, para la B. La Isidora Sepúlveda. Ya, Isidora. ¿Está la Isidora? Si tiene Acá estoy. ya, Isidora, la B. ¿Qué características comparten cada uno de los afiches? Las funciones que puede dar el salitre. Excelente, muy bien. Muy bien, Isidora. Ya, la Bien, C. Isidora. La C, que tenía que ver con lo que ustedes pusieron en la B, las características, los beneficios, en qué se utilizaba, ¿ya? ¿Por qué creen que los afiches resaltaban o resaltan las características que han mencionado? ¿Por qué creen ustedes? ¿Tía ahí? Ya, Sofía Yáñez. ¿Quién? ¿Alguien dijo ¿Quién yo? dijo yo? ¿Eh? ¿El Santiago? ¿No? ¿No? ya ¿Quién dijo? yo puedo decir mi respuesta. La Yanita. Anita. Yanita, vamos. Porque era una campaña para hablar del salitre y para mostrar su uso. Ya, bien. O sea, que efectivamente se establecía una relación positiva, ¿o no, Anita? Sí. Ya, bien. Excelente. ¿Alguien más? ¿Tía? Veamos. La Isadora Salas. Isadora Salas. Isadora, si no tiene audio puede escribir en el chat. Sí, justamente. Ya, entonces avancemos a la segunda parte que yo creo que ya terminaron algunos, que tenía que ver con el recurso 3, ¿no es cierto? Primera pregunta, que era con el Gráfico, niños. gráfico. ¿Cómo se comportaban las exportaciones de salitre a partir de 1880? 80. Ya, tía, escoja nomás usted. Vamos. Josefa Zapata. Ya, Josefa. Recuerde, si no puede decir, cópienlo, escríbanlo en el chat. Ahí Ya se me dice, olvidó esta parte, dice. ¿Quién dijo yo? Agustina. ya, Agustina. Agustina. Las exportaciones de salitre a partir de 1880 fueron en aumento hasta 1910. Excelente, Muy muy bien. bien, muy bien, Agustina. Josefa comienza a hacer esa parte, recuerdan que eran las dos partes, porque la Josefa dijo que se le había olvidado esa parte. Ya, Josefa. Ya. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien que quiera voluntariamente, si no que elegimos uno, tía? Valentina Álvarez. Ya, Valentina. La A de Vamos, la... vale. La Valentina está por ahí. ¿Qué letra era? La 2, Dale. la A. ¿Cómo se comportaron las exportaciones de salitre a partir de 1880? Que fue importante. Ya, fue importante, pero ¿qué pasó? ¿Fue aumentando la exportación o fue disminuyendo
Valentina? Fue aumentando. Ya, bien. Muy bien. Para que complementes ahí, que fue aumentando. Muy bien. La B. ¿Qué importancia tuvo para Chile la comercialización del salitre en el extranjero? Ya, tía. Juan Ignacio Martínez, ¿está por ahí? Que Juan Ignacio no lo he escuchado. Sí. Ya. Juan Ignacio. Juan Ignacio. ¿No? El Rodrigo Vera tampoco se ha escuchado, tía. Ya, Rodrigo Vera. Ya, Rodrigo, ¿qué importancia tuvo para Chile la comercialización del salitre en el extranjero? ¿Qué importancia tuvo para Chile? Tía, es que esa aún no la hago. Esa es la última que me... Ya, avancemos por mientras entonces. Avance. Ya, a ver, ¿qué más? La Camila Zúñiga. Ya, Camila. José Salinas, tía, aquí, que tenían Ya, grandes ganancias. Muy bien, José. excelente, muy bien, José, si ahí lo acabo de leer. Que tenían grandes ganancias. Muy bien. Gracias. Ya, ¿qué más? ¿Quién era la Camila? José y Josefa Zapata dice, ¿en dónde está eso? Es la última de la número 2, la letra B de la 2, parece, tía. Josefa, la misma página, la página Sí, 119, 119. dice 2. Observa el gráfico del recurso 3 y está la pregunta A y la pregunta B, Josefa. Ya, la Camila. La respuesta es la B. Ya, Anita. Chile obtuvo grandes ganancias debido a los impuestos que cobraba a los dueños de las empresas. Excelente, muy bien, Anita. Isidora, ¿quieres compartir la tuya? Isidora Guerra. Bueno, Ya, fue importante porque gracias a los impuestos del Estado obtuvo grandes ganancias. muy bien, Muy bien, y sí. excelente. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera compartir? Leo, Tía, Maxi Vivero, ya, porque Maxi. tuvieron grandes ganancias debido a los impuestos a los dueños de las empresas. Excelente, muy bien, muy Bien, bien. Maxi. Bien. Leo, ¿tú quieres compartir? ¿Cuál de todas, tía? La última, La la última que la- estamos revisando. La última. La B de la 2. Chile, yo puse que en Chile se había notado la economía. Ya, bien, incrementó la economía con esto, muy bien, excelente, ¿ya? Muy bien, chiquillos, recuerden que todos tenemos que participar en la clase, ¿ya? Miren, yo les voy a leer lo que puse yo para que complementen sus respuestas, ¿ya? Para que las complementen, ¿sí? Por si es que les falta algo, recuerden que yo a veces utilizo un lenguaje distinto, pero es para complementar porque ustedes están súper bien, las respondieron súper bien, ¿ya? En relación a la 1, que decía, espérenme, voy a volver al libro, que decía, esta es la línea del tiempo, nada que ver, aquí, dice, ¿en qué continente se publicó más el salitre chileno? Dice, el salitre chileno se publicó sobre todo en Europa, ¿ya? ¿Por qué piensan que fue así? Ya que este continente había sido el principal comprador de salitre, ¿ya? Comprador de salitre chileno, por lo que necesitaba que dicho continente siguiera comprando el salitre y no se los comprara a los alemanes que crearon el sintético, ¿ya? B, ¿qué características comparten cada uno de los afiches? Todos los afiches resaltan los beneficios del salitre para la agricultura, mostrando una producción numerosa y de calidad. Hacen referencia a la vida campesina y a la vida agrícola, ¿ya? Para que vayan complementando su respuesta, chiquillos. C, ¿por qué creen que los afiches resaltan las características que han mencionado? Los afiches intentan establecer una relación positiva entre el salitre y los resultados positivos en la agricultura, ¿ya? Eso es lo que tratan de, porque nosotros dijimos que resaltábamos en la 2, que compartían el tema de los beneficios del salitre en la agricultura. Entonces, ¿qué características compartían? O sea, ¿por qué creen que los afiches resaltaban eso? Porque era algo positivo, ¿ya? ¿Sí? Para que vayan revisando y vayan complementando. De la 2.
2A. ¿Cómo se comportaron las exportaciones de salitre a partir de 1880? Las exportaciones de salitre incrementaron de forma constante, que la tenían muy bien, que fue aumentando, incrementar, subieron, es lo mismo, ¿ya? Excelente. ¿Qué importancia tuvo para Chile? Que ustedes mismos lo dijeron. La importancia de la comercialización de salitre chileno en el extranjero es que generaba numerosos recursos para Chile, de la parte a través de los impuestos del Estado que cobraba a los empresarios por esta exportación del recurso natural. Así que muy, muy bien, chiquillos. Excelente. Muy buenas respuestas, ¿ya? Así que eso. Muy, muy bien. ¿Alguien todavía tiene alguna duda, consulta o pregunta en relación a lo que vimos el día de hoy? No. ¿No? Tía, acuérdate que tú subiste al IRMI el PowerPoint, así que con eso también lo pueden complementar. Sí, lo pueden complementar con eso porque yo lo subí el PowerPoint, lo que recordamos que tenía que ver con esto. Entonces, realizamos las preguntas aquí en clase que están bastante bien, chiquillos. ¿Qué nos va a quedar para la casa? Solo leer la página 120 y 121. Leer, nada más. Solo leer. Página 120 y 121, porque las preguntas las vamos a responder en la clase de la próxima semana. 120 y 121. Ya, ahí está escrito, tía. ¿Ya? Coloque ahí. Solo leer página 120 y 121. ¿Ya? ¿Y qué van a... Tía, con esa información se van a... La próxima semana van a desarrollar las preguntas. Ya. Sí, en la clase vamos a desarrollar al Tía, ahora, Víctor. cuando terminemos ahora la clase, tenemos que subir lo que escribimos al IRMI. Sí, mi amor. Las respuestas las escriben para yo revisar a todo el resto porque yo sé las respuestas de algunos que la escribieron. Y no de todos. Y no de todos. Entonces, para comprobar que todos respondieron y escribieron, las tienen que subir a la información. ¿Ya? Yo voy a Ya, tía, gracias. De nada, Víctor. Yo voy a subir el video de la clase ahora y voy a dejar abierto para que suban las preguntitas. Es solo subir las preguntas, chiquillos, porque las respondimos aquí en clase y además las complementaron con la información que les entregué. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quedó? Solo leer páginas 120 y 121. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya, chicos. Sí. Hasta mañana. Sí, tía. Chao. Hasta mañana. Tecnología, niños. Chao, profe. Recuerden mañana tecnología. Sí, mañana.